Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Vamos a hablar de historia de las religiones del mundo desde el Paleolítico, en esta quinta edición. Vamos a hablar del toteísmo. Dentro de ello hablaremos de un símbolo de la identidad comunicativa, del tótem y emblema y el tótem individual. Comencemos hablando con un símbolo de la identidad comunicativa. Aunque el toteísmo tenga un espacio en la vida religiosa de numerosas tribus indias de América del Norte y africanas, es en Australia donde resulta más interesante, porque las creencias totémicas se encuentran aquí en un estado más cercano al origen y porque estas creencias constituyen la base de un sistema religioso completo. En la antigua Australia, los clanes se agrupan en una unidad superior llamada tribu. Cada clan rinde culto a un determinado animal, planta u objeto inanimado que recibe el nombre de tótem, con el cual sus miembros establecen unos vínculos muy especiales. Para comprender la importancia de las creencias totémicas es fundamental entender qué es un clan y qué tipo de relaciones se establecen entre los individuos que lo integran. Los miembros de un mismo clan están unidos por un vínculo de parentesco, lo cual no significa que exista consanguinidad entre ellos, sino que participan de los mismos derechos y obligaciones que los miembros de una familia. No deben casarse entre sí, tienen que guardar luto cuando muere uno de ellos, pero lo que en realidad los identifica como miembros de una comunidad es el nombre que todos comparten y que coincide con el de un animal, una planta u objeto, su tótem. La mayoría de objetos utilizados como tótem pertenecen al reino vegetal o animal, y sobre todo a este último. Otros tótem, mucho menos habituales, se refieren a elementos de la naturaleza o a fenómenos atmosféricos, ya sea el fuego, la lluvia, el viento, las nubes, el sol, la luna, el humo, el verano, el agua, el mar, las estrellas. A veces el tótem no es un animal, sino una parte de su cuerpo. Puede ser la cola, el estómago, el hígado. Esto ocurre cuando un antiguo clan que compartía el mismo tótem se ha subdividido de varios clanes. Cada uno de ellos adopta como suya una parte del animal. También son susceptibles de convertirse en tótem los lugares en que un antepasado mítico realizó una gesta importante e incluso el propio antepasado. Por lo general, los tótem se transmiten por vía hereditaria. Según los clanes, el hijo adquiere el tótem de la madre o del padre, o el de la religión donde fue concebido. A continuación hablamos sobre el tótem y emblema. Los aborígenes australianos consideran que el tótem es algo más que un nombre. Es el emblema identificativo que señala su pertenencia a una determinada familia y les distingue de los miembros de otros clanes. Para que esta enseña sea recordada y para que la fuerza que emana de ella esté siempre presente, el tótem se imprime en distintos objetos relacionados con las personas. Escudos, rocas, trozos de madera, situados cerca de las tumbas y en diferentes utensilios de uso cotidiano. Además, aparte de su función como aglutinante social, pues cohesiona individuos dispares a los que otorga una identidad común, la figura totémica está inextricablemente unida a la religión y es, ante todo, un objeto sagrado. Durante las ceremonias religiosas, el tótem se integra en el cuerpo de los participantes, su figura se reproduce mediante tatuajes e incisiones cutáneas, se representa en las máscaras y se evoca utilizando algunas partes de su organismo. Si es un ave, sus plumas, si es un mamífero, su piel y en ocasiones su sangre. Pero es en los ritos iniciáticos donde la presencia del tótem desempeña un papel determinante. La iniciación, que incluye la circuncisión y en la mayoría de los casos la extracción de dientes, permite al neófito adentrarse en el significado del ritual totémico a la vez que le familiariza con los nombres y lugares de sus antepasados. Un instrumento imprescindible en la vida religiosa es el churinga, voz aborigen que significa sagrado, que desempeña un papel fundamental en este rito. Construidos de madera o piedra pulimentada, los churinga tienen una forma ovalada y suelen llevar grabado el tótem del clan con representaciones muy esquemáticas. Entre las milagrosas propiedades atribuidas a esta herramienta mágica destacan las de sanar las heridas provocadas por la circuncisión, curar enfermedades de todo tipo, otorgar fuerza antes de entrar en combate, debilitar a los enemigos. El churinga es el tesoro religioso del clan y debe guardarse de manera disimulada en un recinto apartado, normalmente es una cavidad, fuera del alcance de los extranjeros, las mujeres y los no iniciados. Este espacio sagrado, llamado Etnatulunga, constituye un santuario para todo el grupo totémico y emana una poderosa energía que transmite a todo su entorno. Como lugar de paz, quien se acerca a él goza de derecho de asilo.
Sirve de refugio a los hombres perseguidos y no está permitido cazar ningún animal que habite en los alrededores. Hablemos ahora del tótem individual. Pero además del tótem común a todos los miembros del clan, existe otro que es propio de cada persona y al que ésta dedica un culto particular, exclusivo. A través del tótem individual, cada uno expresa su personalidad. Entre él y el individuo, plenamente identificado, se establece un vínculo vital. El animal, porque suele ser un animal, se convierte en el alter ego del sujeto, quien al participar de la dimensión divina de su tótem empieza a considerarse a sí mismo como un ser sagrado. Así pues, cada persona posee una doble naturaleza, la humana y la totémica. Esta identificación entre el individuo y su animal patrón implica una serie de derechos y obligaciones hacia ambas partes. Por ejemplo, si un hombre tiene un tótem, al emú, no podrá cazar ni comer ningún ejemplar de esta especie y si lo hace estará sujeto a una serie de obligaciones, como purificarse después de llevar a cabo su acción. A cambio de este tributo que se le rinde, el animal patrón ayuda al hombre. Le infunde coraje, le advierte de situaciones peligrosas y le protege de los males que le acechan. En definitiva, se comporta como su mejor amigo. El toteísmo individual es una práctica facultativa, ya que no está impuesta por el clan. Algunos individuos no tienen un tótem propio, mientras que otros tienen varios. Además, está permitido renunciar a él y cambiarlo. A diferencia de lo que ocurría con el tótem colectivo, la elección del tótem particular no está determinada ni por los progenitores ni por el lugar de concepción, sino que se lleva a cabo en sueños o tras el rito de iniciación. Es un tercero, pariente, mago o anciano, quien lo sugiere. Hablemos a continuación del chamanismo. Y dentro de él vamos a hablar sobre, para rectificar la presencia del mal, la llamada, el proceso iniciático, la función del chamán, y haremos una cronología del pensamiento prereligioso. Comenzamos dentro del chamanismo para rectificar la presencia del mal. Adivino y curandero, el chamán, como poseedor de conocimientos superiores a los del resto del grupo, desempeña un papel destacado en la mayoría de las comunidades primitivas. Los poderes de lo que está revestido el chamán, literalmente se denomina el que conoce, son consecuencia de una serie de experiencias iniciáticas gracias a las cuales logra comunicarse con las fuerzas sobrenaturales. Esta figura actúa como intermediario entre los hombres y los dioses, pero como también tiene capacidad para establecer contacto con los malos espíritus, posee además las aptitudes necesarias para sanar a sus congéneres en caso de que sufran daños. Antes de obtener este poder curitativo, el iniciado debe superar una serie de pruebas. Se cuenta que el origen de la estirpe chamánica se debe a un acto de magnificencia divina. Por ejemplo, entre los altaicos, las deidades celestes decidieron que en la tierra tenía que existir un individuo que pudiera ayudar a los hombres a combatir sus dolencias y que a la vez supiera encaminar su alma al otro mundo en caso de fallecimiento. Entonces enviaron un águila que dejó embarazada a una mujer dormida. El primer chamán fue fruto de esta unión. Hablemos a continuación de la llamada. Los chamanes pueden llegar a adquirir esta categoría por vocación, transmisión hereditaria o elección personal o del clan. La primera posibilidad es la más habitual, es decir, normalmente el futuro chamán lo es porque ha recibido la llamada. Existen indicios de que distinguen al chamán de los demás miembros de la comunidad. Empieza a tener visiones, siente la necesidad de alejarse de sus congéneres y en ocasiones sufre ataques que le dejan inconsciente. A estas señales que advierte y siente, el elegido debe responder. Se apartará durante unos días del clan y buscará refugio en lugares retirados. Caminará sin rumbo por parajes solitarios, hablará consigo mismo en voz alta y se alimentará de manera precaria. El elegido es consciente de su futura misión, pero también sabe que antes de llevarla a cabo deberá superar pruebas y pasar por sufrimientos que le conducirán a una muerte iniciática. De este modo, su antigua personalidad, o sea, la esencia humana, desaparecerá y el individuo renacerá como un ser singular destinado a desarrollar su cometido muy especial en el clan. Porque esta muerte simbólica no solo le permite conocer los misterios que encierra el alma de los hombres, sino que le familiariza con los dioses y los demonios que son invisibles para el resto de los mortales. Vamos a hablar del proceso iniciático, los chamanes.
Sin embargo, antes de establecer este contacto con los poderes sobrenaturales, el iniciado debe recibir instrucciones, o sea, prácticas, referidas a su futuro oficio. Serán sus antepasados chamanes quienes se encarguen de proporcionarle esta formación sobre técnicas chamánicas, nombres y atributos, tanto de divinidades como de espíritus malignos, lenguaje secreto que se emplea en el oficio, genealogía del clan. Por lo general, estas enseñanzas también se reciben en estado de éxtasis, ya que forman parte de un conocimiento esotérico al que solo pueden acceder los elegidos. Maestro y discípulo se apartan de la comunidad durante un cierto tiempo. El chamán instruye al neófito sobre las enfermedades y le acompaña a los dominios de los espíritus celestes. La segunda parte de este aprendizaje consiste en un descenso a los infiernos. Sin duda constituye una experiencia más dramática que la anterior, ya que no solo debe realizarse en solitario, sino que comprende elementos violentos. Para superar esta prueba, el futuro chamán tendrá que asistir a su propia muerte. Como si se tratase de un ser clarividente, el iniciado ve en sus sueños su llegada al infierno. Una vez en él, los demonios despedazan su cuerpo y las diversas partes del mismo son entregadas a los malos espíritus. Así, conoce de cerca las enfermedades y aprende a curarlas. En otros casos, cuando el neófito entra en los infiernos, sus antecesores chamanes le abren el vientre y beben su sangre para más tarde infundirle sangre nueva. Durante todo este doloroso proceso, el iniciado permanece inconsciente. Su despertar puede considerarse una resurrección porque cuando regresa a la vida lo hace convertido en otra persona, con capacidad para curar. Una vez finalizada la visita al infierno, para concluir su formación, el aprendiz de chamán debe ascender al cielo. El instrumento que le permitirá el contacto con lo divino es un vegetal, que, como una llave, le permite la entrada en la bóveda celeste. El árbol chamánico representa el árbol cósmico que une los planos terrenales y celestes. Tiene las raíces dentro del hogar y su copa asoma al exterior a través del agujero por el que sale el humo. Hablemos de la función del chamán. A pesar de su importancia fundamental en la vida religiosa, los chamanes no intervienen en todas las ceremonias. Por ejemplo, no participan en los matrimonios y solo asisten a los nacimientos si se presenta alguna complicación. En cambio, la presencia del chamán es ineludible cuando se trata de enfermedades o de funciones, ya que si en el primer caso el curandero debe expulsar del alma del paciente los espíritus malignos que la han ocupado, en el segundo deberá acompañarla al otro mundo. Asimismo, la autoridad del chamán es requerida para resolver problemas con el ganado o la cosecha. A través de complejos rituales trata de obtener la bendición de los dioses o de los antepasados para recuperar la producción. Los ingredientes esenciales de este rito son la sangre vertida del animal sacrificado, el aguardiente, que facilita el acceso del chamán al infierno, y los tamboriles, que acompañan al curandero en su descenso extático. Y ahora acabaremos con la cronología del pensamiento prerreligioso. Del 3000 al 2000, antes de nuestra era, en Asia Central hay muchas figuritas femeninas y sellos con escenas de culto, especialmente con toros. Hay baños, rituales y altares con fuego. En Asia Menor y en Mediterráneo Oriental hay cultos locales a la fecundidad y a la diosa madre. En el Mediterráneo Occidental hay templos, sacrificio de animales, adivinación, libaciones, la diosa madre con cultos de fecundidad y de ultratumba, y hay enterramientos comunales. En la Europa Central hay enterramientos comunales que sugieren respeto a los antepasados. De 2000 a 1000 años antes de nuestra era, en el Extremo Oriente hay deidades y antepasados que exigen ofrendas y sacrificios, hay oráculos y adivinación mediante huesos. En Asia Central son los precursores de algunos dioses hindúes reconocidos en la civilización del río Indo. Hay una introducción de la religión y de la literatura védicas. En Asia Menor y en el Mediterráneo Oriental está la diosa madre, asociada con palomas, la diosa madre asociada con palomas y al toro. En el Mediterráneo Occidental hay un culto al sol, con ofrendas votivas en ríos. Y en Europa Central hay un culto al sol y a otros cuerpos celestes, como ofrendas votivas en ríos. De 1000 a 500 años antes de nuestra era, en el Extremo Oriente hay un culto a los antepasados, aparecen Confucio y Lao Tse. En Asia Central, la religión védica confundida con cultivos nativos, el brahmanismo y el principio del budismo. En Europa Central, ofrendas votivas.
Y en América hay un culto al jaguar. Centros ceremoniales. En Norteamérica, cultos funerarios. Hablemos de la teoría de la creación del mundo como una ordenación del caos. Y dentro de ello hablaremos de una mente ordenada del caos. Mitos, leyendas, tradiciones, novelas, dioses, héroes, combates sangrientos, diluvios, terremotos, víctimas y sacrificios, monstruos y gigantes, abismos subterráneos, cultos en cavernas, oráculos indescifrables, fragmentos de poemas, estatuas mutiladas, templos de lo que solo queda una parte de los cimientos, a 6.000, 4.000 años de distancia, con documentos mal transmitidos y la mayoría de los edificios arruinados. ¿Qué nos queda de la antigüedad? Quedamos nosotros, por supuesto, pero cargados con un bagaje cultural consciente o inconsciente que nos impone, año tras año, acciones tan dispares como encender hogueras en el solsticio de verano o encerrarnos en familia e intercambiarnos regalos en el invierno, o celebrar locos carnavales justo antes del inicio de la primavera, tomar dulces con licor después de un funeral familiar o llevar flores a las tumbas. Al profundizar en el porqué de estos y otros rituales, podemos llegar con una intrincada escalera laberinto hasta la percepción de antiguas sabidurías que ante todo se preguntaban de dónde y por qué había surgido el mundo habitable y hacia dónde se dirigía la vida humana, que aparentemente terminaba siempre en la muerte individual. Paradójicamente, toda parecía un caos ordenado. Si las tempestades asolaban la región, al año siguiente las cosechas eran más abundantes. Si en el cielo nocturno las estrellas se mostraban en total desorden, la cadencia de los días y las estaciones era exacta año tras año. Si el fuego lo destruía todo en un momento, bien administrado, era fuente de calor y de vida, orden en el desorden. Ese debía de ser el secreto del principio de todo. Ordenación del caos. Eso debía ser necesariamente la creación del mundo.